Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Somos GTD, más que tecnología. Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Cervecería AB InBev, por más motivos para brindar. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Larraín Vial, invierte mejor. Mita Rentacar y Leasing Operativo. Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 9 minutos. Junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna en este miércoles 9 de octubre. Consuelo, Matías, ¿cómo están? Consuelo, Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Oye, día frenético. Todo pasando muy rápido. Día frenético hoy día. Día frenético. Acusaciones, rápido, se vino como un vendaval. Sabía que iba a ser, porque son muchas, pero se acelera todo mucho. A las 10 de la mañana deberán presentarse en la Cámara las defensas de los ministros Ángela Vivanco y Sergio Muñoz en la sala plenaria para debatir el fondo de la acusación constitucional y pasar al Senado. Es decir, debaten y se debería, por lo que entendemos, se debería votar hoy la acusación constitucional en contra de Sergio Muñoz. Es non-stop. Cuando parte la discusión, sí. Y Ángela Vivanco. Y mañana, a las 10 de la mañana, la acusación constitucional 2, que se refiere, entiendo, al ministro Matus. ¿O es la de la ministra Toá? Toda mañana. Y la próxima semana, viernes nada, y la próxima semana sería Vivanco 2 y Matus el martes. Claro, Vivanco 2, que Vivanco 2 es la acusación única, la acusación esta es la de Chile Vamos, que es la que va, exacto, la que incluye a Sergio Muñoz. Uh-huh. Sí. Y ahí, obviamente, que el gran debate, y probablemente va a tener que ver con la cuestión previa, etcétera, etcétera, porque esto viene de la comisión con votación favorable. Y el debate inicial es si deben ir juntas o no, cuando son si bien es la misma causal, obviamente es notable abandono de deberes, pero los deberes abandonados son completamente diferentes, no tienen nada que ver en el caso de los dos ministros. Sí, ¿qué es la pregunta que uno plantea si están asociados indisolublemente uno y otro? Es decir, si se aprueba la acusación en contra de esta acusación, por ejemplo, podría rechazarse y de esa forma salvarse, comillas, Ángela Vivanco por una semana o por algunos días, claro, y Sergio Muñoz también. Entonces se daría la locura de la cosa bastante rara que quienes votan en contra de la acusación constitucional, que tiene causales distintas pero muy similares, la próxima semana sí, solo por el hecho de estar separado de Muñoz, es bastante impresentable. Es algo que se presente como cuestión previa. Claro, que en la cuestión previa, pero ahora... Claro, que ahí no te pronuncia sobre el fondo, sí, sino sobre algo formal. Ya, ahora, lo que yo entiendo, en todo caso, yo lo que, hasta donde entiendo, y lo que le he preguntado a algunos expertos, es que son completamente divisibles. O sea, la teoría de que son indivisibles parece que no sé en qué está basada, digamos. De hecho, alguien que entiende mucho el tema, me dicen que en la acusación contra el ministro de Suprema que se ha acogido, la votación se dividió, que entiendo fue el caso del ministro Cereceda. Esta persona se refiere a la acusación en contra de Correa Bulo, que había varios ministros, y se aprobó en tanto
era la misma acusación y se aprobó la de Correa Bulo y se rechazó respecto de los otros acusados en ese entonces. En el 92 fueron acusados, me acuerdo, estaba Valenzuela, estaba Veró y estaba Cereceda. Lo Veró, que no Valenzuela y recuerdo si Cereceda. fueron los tres Es que yo no sé si en la en Cámara... la misma acusación. Es que no sé si en la pero Cámara... se solamente aprobó- fue acusado Cereceda al final. Solamente fue destituido Cereceda, y eso por el Senado, con los votos de Ortiz de Filippi, Pérez Walker y Piñera, que fueron los senadores que estuvieron por acoger la acusación constitucional respecto del ministro Hernán Cereceda. Entonces, eso es. Entonces, sí, la persona que me había escrito se estaba refiriendo a Cereceda y no a Correa Bulo. La acusación de Correa Bulo había sido unitaria, de una sola Eso fue persona. el 2002. Ahora, hay otras versiones, pero en fin. Ya, ¿qué hoy querés día que vamos a te diga? empezar, hoy día empieza el desenlace de esta Sí, porque hay acusación. quienes sostienen que se puede dividir en el Senado, que eso sí es así, eso sí sé que es así. Absolutamente, porque votas por capítulo. Votas por capítulo. Así que de todas maneras lo dividen. En el Senado sí, en la Cámara yo tengo la duda. Y ojo, no es que nosotros hoy, que mal informado este tipo. He tenido 10 versiones distintas. Yo he conversado, no decir con Juan, naturalmente, con unos abogados de algunas de las personas, de todas las personas en general acusadas, y él mismo tenía algunas aprehensiones y algunas dudas que todavía no se corregían. Oye, y también el aspecto político caen en semanas muy claves, porque el que empiece hoy día tiene mínimo 4 días, máximo 6 días después para pasar el Senado, en el caso que se apruebe, pero las que se votan la próxima semana pueden eventualmente pasar al Senado, si se aprobaran, en la semana previa a la elección. Entonces cae en la semana súper caliente. Algunos de estos casos se buscó, probablemente, dicho incluso por partidos de la derecha, republicanos lo que buscaba justamente que la acusación de Tobá cayera en medio o justo antes de la elección municipal, el gobernador y concejales del 26 y 27 de octubre. En ese caso aparentemente se va a lograr, aunque esa era la estrategia también de Tobá, de acelerar y de contestar rápido, pero parece... para que se separara lo más posible ese fin de semana. Y esa última semana también va a entrar en discusión muy álgida, no definitiva ni mucho menos, en la nueva ley de financiamiento de la universidad y el Sí, CAE. cada vez que dices CAE, yo como que me confundo y pienso en el tema CAE. Porque la acusación CAE, y digo, CAE, como que tengo el CAE metido con el asunto. También va a caer. del Está crédito agarrando- con aval. Ahora, yo no sé si va a llegar la discusión CAE, porque esta discusión... Perdón, ¿CAE o FES? Oye, las discusiones CAE, estas discusiones agarran mucho vuelo cuando se presentan, entre otras cosas, porque se empiezan a desmenuzar, se empiezan a intentar de entender, comprender. Hemos visto un desfile de rectores hablando. Después se va a presentar, no se va a presentar con la urgencia, con la máxima urgencia, ni mucho menos. Entonces seguramente va a decaer un poco y va a retomar cuando empiecen las discusiones en las comisiones. En una de esas agarra también, y la estrategia a lo mejor del gobierno fue, se nos va a preguntar cuando tengamos la posibilidad del ministro, Sí. de presentarla. Se trazó, ¿te acuerdas que se iba a Oye. presentar a la vuelta del 18? Se presenta ahora. Algunos dicen, bueno, para acercarla también así como los republicanos, también el gobierno, para acercarla a las elecciones municipales, porque es muy difícil oponerse con algunos de los argumentos de solventar deudas pasadas de personas que no han sido o no han tenido la posibilidad de pagarla, o no han tenido la retribución económica que esperaban, se sintieron defraudados por el sistema, que el sistema del CAE era malo. Entonces es un tema muy que puede ser presentado como muy bipolar, como muy blanco o negro, y ante una elección esas cosas siempre son cundidoras. Cundidoraza. Oye, yo despachamos el tema del tema de las acusaciones, porque nosotros tenemos un entrevistado al final del programa con que le vamos a hablar del nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y la eventual condonación o eliminación del CAE, pero yo creo que hay reacciones de rectores, de sectores, que yo creo que es interesante analizar. ¿Vamos a ese tema o queremos agregar algo más del fast track de las acusaciones, de este frenesí de acusaciones? Voto... ¿No? Voto 2. Entonces les cuento que son las 8 de la mañana con 16 minutos. Hoy día el rector Carlos Peña publica una columna en el diario El Mercurio, en el que él lo hace en su condición de columnista, porque es una columna escrita por Carlos Peña para el diario El Mercurio de Valparaíso. Y dice, en el resumen: si el nuevo sistema se juzga desde el punto de vista de los estudiantes y su bienestar inmediato,
no cabe duda que su bienestar aumentará. Pero, si el nuevo sistema puede mejorar el bienestar individual inmediato, no cabe duda de que lesionará al sistema universitario, puesto que lo empobrecerá y, lo que es peor, atará a las instituciones a los vaivenes del ciclo político. Yo creo que es un buen resumen. Es la centralidad. Es un buen resumen, porque, como me lo dijo ayer alguien, mira, si el gobierno decide y el Parlamento lo apoya, que hay una razón superior para condonar deudas, para destinar fondos públicos a liberar de la pesada mochila o de la mochila que hoy día tienen gente que pasó por la educación superior y que no está en condiciones de financiarla, es una decisión que el país puede tomar y es una decisión de gasto o no. Es como cuando una familia decide si va a subsidiar a uno de los miembros de su familia que no puede trabajar o que no quiere trabajar o que tiene una condición invalidante, y entre todos deciden que van a disminuir su bienestar individual en función del bienestar colectivo de aquellos que no pueden, de aquel que no puede. Es una decisión, comillas, de familia, de la decisión de las llamadas decisiones de familia. Es decir, que se toman en desmedro de unos, en beneficio de otros, pero mejorando el bienestar colectivo. Porque si yo tengo un hermano que está en problemas, mi bienestar se perjudica. Si mi hermano está bien, mi bienestar mejora, a pesar de que en términos relativos yo puedo haber caído un poco en mi posición. No sé si me explico. Entonces, hay quienes sostienen que hay que separar esa discusión. Otra distinta es lo que ocurre con lo que viene, que está lleno de preguntas que a nuestro entrevistado más adelante esperamos hacerle algunas, porque todavía seguimos un poco andando a tientas respecto a entender de qué se trata. Pero hay un elemento central que pareciera que la mayor parte de los rectores de los rectores que han hablado están de acuerdo, con matices aparentemente la rectora de BES, pero daría la impresión que todo el mundo está de acuerdo, y que es este rol que el Estado empezaría a tener, dado la capacidad que tiene de influir sobre el bienestar económico de las universidades, al momento que va a decidir prácticamente el 90% de los ingresos, del tipo de ingresos que recibe la universidad, se va a decidir centralmente. Eso, y alguien dice, bueno, está perfecto, si el problema práctico es que estos son vaivenes, y por ejemplo, el número de vacantes que puede ofrecer una universidad va a depender del número de recursos que el Estado le asigne para este concepto de ya no de crédito, porque no se habla de un crédito, se habla de un financiamiento de la educación superior, que habría que ver cómo se devuelve, esa hay una gran pregunta. Es más, el ministro Cataldo, ayer en alguna de las entrevistas que le escuché, cuando le preguntaron cuán parecido era con la propuesta del presidente Piñera, una de las diferencias que dijo exactamente es que aquí no hay crédito. Claro, no, y en ese sentido, los que dicen que es igual, yo creo que no han leído... No, tienen muchas similitudes. Poquísimas. Porque... No, pues en la contingencia de los ingresos. No, sí, pero es que eso es un commodity, pues, Matías. El centro, que es la manera en la cual, la forma en la cual se entregan los recursos, y en uno se devuelven, en el otro no. Es que se parece mucho la de Piñera en cuanto a resolver de aquí hacia atrás. Sí, de acuerdo. Pero no de aquí hacia... todo este proyecto tiene dos tiempos. Tiene el de aquí hacia atrás, el cómo resolver las deudas acumuladas, las deudas impagas, y cómo se financia de aquí en adelante. El proyecto los ata a los dos. Pero cuando se refería a Piñera al 2012, se refería hacia atrás, Consuelo. Sí, no quiero hablar tanto de esto porque supongo que lo vamos a hablar después, pero nuevamente creo que vamos a tener el enfrentamiento entre universidades estatales y universidades privadas, dentro del CRUCH y fuera del CRUCH, respecto a cómo financiarse, y en particular las universidades complejas. La fijación de aranceles ya es un asunto, y lo ha planteado varias veces el rector Sánchez de la Universidad Católica, ya es un asunto muy, muy delicado, porque todas las universidades son diferentes, no solo en su tamaño, sino también en la calidad de la educación que prestan. Y creo que va a ser difícil, y esto se resuelve a través de un comité, o sea, de gente experta que trabaja en la fijación de aranceles para cada una de las carreras, para cada una de las universidades. Este es el arancel de gratuidad, por una parte, o sea, lo que se le paga por parte del Estado a cada universidad para cada alumno que entra por gratuidad hasta el decil 6, ¿verdad? Y el arancel de referencia, que es el que financia el CAE. Y arriba de eso está el copago, ¿ya? Que es llegar al arancel real, que es el costo verdadero
de la carrera y probablemente con un suple para compensar por lo que no entra por gratuidad, digamos. Entonces, esa ecuación va a ser tremendamente difícil. También va a afectar, como dice Matías, creo yo, los cupos, porque quizás para el Estado salga más barato. Si bien la gente va a devolver la plata, yo creo que este es un muy buen sistema. Igual echa la ley, echa la trampa. Yo ya pensaba cómo podía uno pero hay mil formas. saltarse el pago, ¿verdad? 1000 formas de declarar menos ingresos, de extender la informalidad, de ganar menos de 1,5 millones. Porque tiene etcétera, final, etcétera. Porque tiene final conocido de tiempo. Tiene, claro. Cada tiene añito tiempo. voy a plantearlo como bien miserablemente. No tengo que Sí. presuponer que la gente va a ser así. Pero si yo tengo un plazo, por ejemplo, de 10 años como máximo para pagar cada añito que yo me gane de zafar, por así decirlo, de no demostrar ingresos este Igual año. ayuda, po. Ayuda, es un décimo de toda la deuda. Pero a ver, pero si Exacto. me mostraban ayer, perdona Consuelo que un segundo, déjame hacerte un aporte. Sí, por me mostraban supuesto. ayer la distribución de la matrícula universitaria por decile. Tú sabes que hasta el sexto decil no hay copago. No puede haber. Bueno, el séptimo decil prácticamente no existe. ¿Me explico? Claro, porque todo el mundo quiere ser del 6. Por Todo- 1.000 pesos todo- puede estar uno más abajo. Claro, entonces, y entonces ahí te encontrás con gente que declara vivir con los abuelos, gente, porque entonces el ingreso es distinto, porque vive. O sea, la cantidad, el punto ahí es que el séptimo decil está prácticamente vacío. va a O sea, desarrollar- estadísticamente hay un incentivo para que tú te disfraces de sexto decil. Aquí va a haber un incentivo para que los del décimo decil Noveno. se disfracen de noveno decil. Un incentivo. Entonces la realidad no solamente va a afectar porque te fijan eventualmente en los aranceles de los 9 primeros deciles, o sea, el 90%, sino porque el décimo que hoy día tiene X personas va a tener X menos los que se bajen para quedar en el rango de no copago. Claro. Bueno, en todo caso, perdona, Matías. No, era eso. Sí, entonces, de todas maneras, me parece que si de verdad se diseña una manera en que no hagamos trampa respecto a nuestros ingresos cuando salimos de la universidad, la gente va a pagar, o sea, y la idea es que la plata se recupere, y yo creo que eso es un muy buen proyecto desde el punto de vista de Hacienda, ya porque hoy en día nadie paga, tienes que subsidiar el diferencial del 2% de la tasa de interés, porque esto es con la banca, y el crédito es a 2%, por lo tanto, el diferencial hasta 5, hasta 6, hasta donde estuvieron. Además, los precios de las tasas de interés, eso es algo que tiene que asumirlo el Estado y además nadie paga, nadie lo cobra. El Estado no tiene la capacidad de cobrarlo, no anda persiguiendo la deuda tampoco. Entonces, que ahora se pueda cobrar, creo que es un súper aporte para empezar a conversar. Pero Los va a que ser un adscriban. problema para el financiamiento de las universidades y creo que va a haber un incentivo complicado también respecto de favorecer a las estatales. ¿Ya? Bueno, depende de que es que también lo que decía Peña en su columna, van a estar también en el vaivén del juego político y dando la pelea como año a año, no sé cuánto tiempo duran los... Creo que duran un año, ¿no? Claro, Los aranceles. ¿cuántos cupos, cuántas matrículas puedo tener yo? Porque es re simple, es P por Q. A ver, a mí no puedo cobrar copago. Bueno, sabéis que en vez de recibir 100 recibo 200. Y estoy del otro lado y estreso un 200 poco. alumnos. Claro, 200 alumnos. Tienes toda razón, perdón. 200 alumnos. Estreso un poquito a los profesores, estreso el sistema, pero lo resuelvo. Me tiene que dar Claro, el final me tiene que dar igual. pero como el monto es 1, porque esto suma 0, lo que saco de un lado lo pongo en el otro, y además, ojo, se va a discutir todos los años la ley de presupuesto. Claro. O sea, aquí te asocias al ciclo político, como dice Carlos Peña, una vieja tradición de la universidad. Ya se discute con la gratuidad, de hecho... Exactamente, tú lo has dicho. O sea, ya está ahí. Bueno, va a tener un montón de complejidades, pero desde el punto de vista de cómo resolver las falencias que tiene hoy el CAE, que evidentemente no funciona, si es que es un crédito que mucha gente no paga. Es que Creo que es importante resolver hay que eso para tener empezar a conversar. Hay que tener cuidado cuando tú sumas dos eventos que son distintos en uno, con la intención de hacer un continuo, Sí. porque el mismo tema están emparentados, ¿no es cierto? Que duda cabe. Pero la historia del CAE con el financiamiento futuro son dos temas que pueden ser vecinos, pero no viven en la misma casa. Pero pueden ser vecinos, son contiguos, es verdad que tienen relaciones, pero no es lo mismo. Entonces, ya hay que tener cuidado de que la discusión sea lo suficientemente seria de aquí para adelante, el cómo financiamos,
para que no se vea, no haya tentación de aprovecharse de lo malo y de los daños que ha producido el CAE, porque para atrás ha producido muchos daños, ¿no es cierto? Muchos daños ya sea a personas que quedaron sobreendeudadas, lo han reconocido los propios autores de esa política, y también las propias universidades, el propio Estado, que ha tenido que asumir una mochila enorme. Es decir, todos los daños de aquí hacia atrás del CAE hay que tener cuidado de no heredárselos como por derecho propio al sistema de financiamiento hacia adelante. En ese sentido hay que ser muy racionales en separarlos, porque si tú usas cae o no cae como algo absolutamente blanco o negro, te va a afectar a la discusión seria y delicada que tiene que tener el financiamiento en 10, 15 años para adelante. Sí, pero, ojo, no cargarle políticamente o no cargarle en el discurso que si tú te niegas o encuentras mal alguno de los elementos de financiamiento hacia adelante, tú entonces eres contrario a salvarle, que es un poco la discusión en pensiones, en la discusión en pensiones cuando tú divides el 6%, que 3 para allá, que 3 para acá, o la industria, cómo lo hacemos racionalmente mejor, muchas veces está contaminado por la discusión. ¿Queremos ayudar a los pensionados que tienen pensiones de 150.000 pesos ahora, sí o no? Es que la discusión una es ¿cómo hacemos para aquellas personas que de aquí hacia atrás no tienen buenas pensiones? ¿Y cómo lo hacemos para diseñar un problema de aquí para adelante para que esto no vuelva a pasar? Cuando se mezclan las dos cosas en lo discursivo y en la testera política solamente, creo que va en detrimento de la calidad de una política pública que hay que diseñar con racionalidad. Sí. Ahora, yo un solo puntito, y vamos a tener un entrevistado sobre el tema, pero un solo puntito, a ver, yo entiendo que hay una situación de gente que no terminó las carreras, etcétera, que está muy complicada. Ahora, el CAE desde el primer gobierno de Piñera es contingente al ingreso, no se paga más del 10%, tiene tope creo que de 15 años. O sea, ojo que lo que ocurrió aquí, ¿por qué la morosidad está en lo que está? Porque se empezó a hablar de... O sea, las cifras de morosidad las dimos el otro día, las que están en Fundación, están en la Fundación Ingresa. Claro. Pero el alza los 2 últimos años de morosidad salta. Entonces, es un problema que nos autorrecetamos, porque el sistema, no nos compremos con que el CAE original tenía problemas porque era a tasas que para la época eran buenas pero no se ajustaron, etcétera, etcétera. Pero el CAE desde hace ya 10 años es bastante racional y bastante razonable. Si el problema fue el incentivo a no pagar, que es lo que generó esta mochila que hoy día aparece, digamos, en parte. Pero eso, o sea, yo no me compraría tan fuertemente el tema de que el CAE es un sistema fracasado, porque es como decir que la capacitación individual o que la AFP fracasaron. Perdón, cuando en aquella parte, hicieron... si se entendió eso, está mal. Sí. El CAE tuvo un montón de bondades, por ejemplo, ampliar la base de personas que entraron a las universidades. Es fabuloso. Lo que pasa es que, dicho por el propio Sergio Vittar, muchas veces es crítico en cómo diseñaron la política más específica en la influencia que tenían los bancos o en las tasas de interés o en cómo se iba indexando eso hacia adelante, en esa parte. Pero el satanizar el CAE completo es parte de un discurso político que a mí me parece súper incorrecto, porque también parte de nuestro avance en los últimos 20 años en Chile, y que hay una masa de jóvenes universitarios que no a todos se le cumplieron sus expectativas, ¿verdad? Tiene que ver con el ingreso, como muy pocos países han mostrado, la educación superior. Y eso es una política que tiene aspectos buenos, muchos. ¿Consuelo? No, avancemos. 8 de la mañana con 30. ¿Se les puedo dar un dato? Dale. Un datito, perdón, es que habíamos esbozado. El 2010, que fui a buscar rápidamente el dato, el 2016 el porcentaje de morosos era 37,5%, el 37,5%, el 17, 38,9%, el 18, 39,6%, es parecido, el 19, 42,7%, el 2020, 46%, el 21, 48%, el 2022, 54%, el 23, 60% de morosos. Para hacérsela el resumen, entre pongámosle del 20, para hacerla más corta, el 20, 46% de morosidad, el 23, 60% de morosidad. Entonces, la curva de morosidad es de los últimos 2 años. No es histórica. Y tiene que ver con el anuncio de que se iba a condenar. 8 de la mañana, 30 minutos. Los Nobeles. Sí, es que les quiero comentar de los Nobeles bien rápido, que se están entregando esta semana. Y me parece alucinante el que se entregó hoy de química. Que nerd, igual, química. A confesión de parte,
No, pero es que ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque tiene que ver con la inteligencia artificial. Ah, y con es, Química e inteligencia artificial, sí. A ver. es que no solo precursor, bueno, se lo ganaron 3 personas, unos en la universidad y otros están en DeepMind de Google, ¿ya? Y son químicos, básicamente trabajan en predicción de estructuras de las proteínas. No me preguntes en qué, de qué Explícate, se trata. profundice sobre eso, por favor. Elabore. Sí, elabore. Paremos un poquito, el invitado, bajémoslo, porque la Consuelo va a explicar esto. Estuve investigando toda la mañana. No, le pregunté al chat GTP. Bueno, es súper importante en la química, en la estructura de la proteína, alucinante. Pero el doble clic, dije, ¿quién es esta persona? ¿Por qué me suena tanto? Uno de los que ganó, que es Hassabis, Demis Hassabis, es británico, tiene 48 años y es el fundador de DeepMind, que luego se lo compra Google, Claro. y que son los grandes precursores de la inteligencia artificial. Lo que pasa es que dentro de la inteligencia artificial hacen 1000 cosas en los laboratorios, ¿ya? Pero finalmente los 2 fundadores de esa... Es una gran historia de tecnología, creo que una vez se las conté, se pelearon, eran amigos, jugaban, Hassabis es más grande que el otro, que se llama Mustafa Suleyman, y son como los frenemies, son los amigos y enemigos en el mundo de la inteligencia artificial, y fundaron juntos DeepMind, y al final Suleyman se tuvo que ir y se fue a trabajar en Microsoft y ayudó con el ChatGPT, etcétera, etcétera. También de ahí se separó con Sam Altman. Bueno, pero como sea, es primera vez que se entrega desde una disciplina como la química un premio a uno de los grandes emprendedores de inteligencia artificial como es Hassabis. O sea, él funda esta startup en el año 2010, fundamentalmente. Hizo videojuegos, hizo 1000 cosas, es doctorada en Cambridge, pero probó 1000 cosas y finalmente se lo gana el Nobel de Química, ¿verdad? 15 años después de haber fundado una de las principales lugares de investigación respecto a la inteligencia artificial. Pero se lo gana por la estructura de la proteína. Digamos, es uno de los grandes genios, diría yo, de este mundo. No es tan conocido, pero se lo gana por química, pero a la vez es una de las personas a las cuales le debemos el gran desarrollo de la inteligencia artificial en el mundo. 48 Demis años. Hassabis, una de las 3 personas que se lo... Tiene 48, sí, es súper joven. Eso dice bastante ya, ¿no? Dice muchísimo, un bueno, Nobel. y se van a seguir entregando, el viernes se entrega el de La Paz, mañana se entrega literatura, el jueves, mañana se entrega literatura, economía, se entrega Yo ya me leí el de literatura. lunes. Es un Ya te autor, lo es un leí. autor que es uno de tus autores de cabecera. Yo me lo Vamos leí, al sí, corte, sí. Me he leído muchachos. los 2 libros del que se va a 8 ganar de la el mañana con premio. 34 minutos del Río. Crece la familia. En Clínica Alemana te acompañan y entregan toda la tranquilidad y seguridad que necesitas. Conoce el beneficio de copago fijo en tu parto o cesárea en clínicaalemana.cl. Cervecería B InBev cuenta con marcas como Corona, Budweiser y Stella Artois. Hoy es una empresa B por sus altos estándares medioambientales y sociales. En AB InBev sueñan en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. Aumenta tu recaudación, reduce costos y mejora la experiencia de pago con Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Conoce más en trytoku.com. ¿Y aún inviertes en depósitos a plazo? Invierte mejor con el apoyo y asesoría de una empresa con 90 años de experiencia. Haz el cambio con los expertos en inversiones de la Reinvial, quienes cuentan con una mirada panorámica, como la del búho. La Reinvial invierte mejor. En Mita Rentacar eliges tu destino, ofreciendo una solución integral en movilidad para personas, empresas y viajes de turismo. No esperes más y cotiza hoy mismo el vehículo que se adapta a tus necesidades. Visita mita.cl. Universidad Andrés Bello les desea el mayor de los éxitos a sus 8 deportistas del Diploma de Habilidades Laborales que están representando a Chile en los Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales que se están realizando en Asunción del Paraguay. Ya volvemos. Anda tan lejos como puedas ver. Cuando llegues ahí, serás capaz de ver más allá. En Duna, el banquero estadounidense JP Morgan. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo. TEC presenta Primero lo Primero.
Que más mujeres nos sumemos a la minería es muy importante, pero asegurar el respeto, las oportunidades y nuestro desarrollo es primordial. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tec.com/Chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Nada escapa a la visión en 360 grados del búho para saber lo que pasa en cada rincón. ¿Te gustaría tener la misma mirada para analizar los mercados? Entonces asesórate con la Larraín Vial. Tenemos la visión experta que necesitas. Deja atrás los depósitos a plazo y atrévete con nuestros fondos. Larraín Vial. Invierte mejor. El servicio de asesoría es entregado por Larraín Vial S.A., corredora de bolsa regulada por la CMF. Infórmate de las características esenciales de estos fondos mutuos que se encuentran en sus reglamentos internos. El clima indica que afuera está soleado. ¿Pero qué indica el clima laboral de tu empresa? El módulo Desarrollo Organizacional de Talana tiene la respuesta. Contrata nuestro software de recursos humanos y entrégale a tu equipo las herramientas y tecnologías necesarias para medir clima, desarrollar evaluaciones de desempeño, enviar recordatorios y mucho más. De manera fácil, rápida y segura. Conoce más en talana.com y potenciemos juntos el clima de tu organización. Talana. Tecnología humana. ¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata. Y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta Más Digital Consorcio. Una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella. Saca tu cuenta ahora mismo en consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar. Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología. Cuando tomas una cerveza Corona, una Budweiser o una Stella Artois, conectas con Cervecería AB InBev y nuestro compromiso con un futuro sostenible. Elaboramos el 100% de nuestros productos con energía renovable y entregamos agua segura a más de 15 comunidades en Chile. Gracias a estas y otras iniciativas, hoy somos Empresa B. Cervecería AB InBev, por un futuro con más motivos para brindar. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. ¿Tienes que ir a cobrar a tus clientes todos los meses? Conoce Toku, una plataforma con última tecnología que trabaja con las empresas líderes del mercado. Toku te permitirá aumentar tu recaudación, reducir costos y mejorar la experiencia de pago de tus clientes, con un servicio personalizado, adaptado a tus necesidades de pago. Aumenta tus pagos automáticos y asegura tus ingresos con los más altos estándares de ciberseguridad. Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Ping Pong con Mita. Rentacar y leasing operativo. Vamos, si necesitas arrendar un auto. Mita Rentacar. Si necesitas contratar una flota para una empresa. Mita Leasing Operativo. Si necesitas un 0 kilómetros sin comprarlo. Mita Go. Si necesitas hacer más eficiente los tiempos muertos en una flota. La app de vehículo compartido Car Sharing. Y si quieres estar en línea con el estado de tu negocio. Flota conectada, información y reportes de flota en tiempo real. Por último, y la cobertura. Presentes en todo Chile, con más de 80 puntos. Esto y mucho más en Mita. Descubre más en mita.cl. Son 8 los deportistas de Universidad Andrés Bello que representan a Chile en los Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales Asunción 2024. Todos ellos estudiantes y alumni de su programa Diploma de Habilidades Laborales. Un orgullo para la universidad, que es nuevamente la institución chilena con más deportistas participando en un certamen internacional, en este caso de deporte inclusivo. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
AFP Habitat es parte del 4º Encuentro Internacional de Innovación y Emprendimiento Emprende tu Mente. Te invitamos a vivir esta gran experiencia junto a Piensa en Grandes para conocer más sobre la economía plateada y emprendimientos que mejoran la calidad de vida de los mayores. También seremos parte de mentorías y emprendedores con profesionales de Habitat, Hogar de Cristo y Vincent Consulting. Te esperamos este 21, 22 y 23 de noviembre en Parque Bicentenario en Vitacura. Compra tu entrada en emprendetumente.org. AFP Habitat. Más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Sigue la conversación junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Es Hablemos en Off, en Duna 89.7 FM y Duna.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La cuenta más de Banco Consorcio hace crecer tu saldo pagándote un 6% de interés anual. Definitivamente la cuenta vista nunca antes vista. Solicítala 100% online en consorcio.cl, la cuenta que te paga más intereses. En GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología. Primero lo primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de TEC. TEC, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. ¿Cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? Hazlo sencillo con Talana y su plataforma de recursos humanos, que además de ser fácil de usar, es estable, es segura y es confiable. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana. 8 de la mañana con 41 minutos y tomamos contacto con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en Duna. Le tenemos muchas preguntas. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, Nicolás, Consuelo, Matías, buenos días. Buenos días, salió ver. Sí, lo escuchamos un poco lejos, ministro. ¿Está con manos libres o...? Sí, es que estoy en la calle, la verdad, vengo saliendo de otros medios, ya. Entonces, a ver, déjame ver si me cambio las manos libres. Ok, sería ideal porque... Y me paso a... Porque porque lo escuchábamos. ¿Sí? No, pero se escuchaba, lo escuchaba un poco lejos, pero se escuchaba. Está bien. Consuelo. ¿Aló? No, Matías, por favor. Sí, yo, ministro, déjeme partir de lo general a lo particular. Me gusta esto de la mirada de bien de lejos para después entrar en los detalles que no necesariamente al final van a ser los que van a estar en la presentación original, porque estas cosas se modifican en el Parlamento. ¿Cómo está viendo las primeras reacciones? Usted que es un ministro político también. Las primeras reacciones de rectores de las diversas universidades, desde las universidades más clásicas, tradicionales, públicas, privadas, desde las privadas clásicas y antiguas, desde las privadas sin gratuidad. Es decir, podríamos dividir de todo tipo de universidades y en ninguna hemos visto mucha alegría. Nadie ha destapado botella de champán diciendo esta es la solución. Le dieron en el clavo. Más bien algunas dicen que precariza mucho el sistema universitario hacia adelante y sobre todo lo ata a los momentos políticos. ¿Cómo ha visto usted las primeras reacciones, ministro? Mira, yo tengo una visión en la que efectivamente veo matices, pero tampoco veo que esto sea el fondo del debate, todo lo contrario. O sea, hay aspectos que son valorados, el mismo rector Sánchez valoró algunos aspectos, puso una alerta respecto al tema de la regulación de aranceles, el presidente del Consejo de Rectores del Consejo de Universidades del Estado hizo una valoración positiva del conjunto del proyecto, porque efectivamente quizás hay un impacto más positivo en la base del CUECH. Hay instituciones privadas que están más preocupadas, que son más de nicho quizás, o más de élite incluso, y por tanto tienen más estudiantes los deciles más altos que también han manifestado su preocupación. Mira, hay reacciones diversas, no es uniforme, no es unívoca el análisis, además cada una tiene que también resguardar sus propios intereses, es parte de lo que nosotros consideramos que es esta discusión. Por eso, Matías, parte de los elementos que tiene este proyecto en su diseño que presentamos el día de ayer, contempla la apertura de aranceles en el 10º decil. Y eso no es casual, el diseño original no lo contemplaba, esto emana a partir de la discusión con los rectores, pues sabemos que este es un tema relevante a propósito de la libertad de cobrar aranceles, pero eso también implica que tenemos que discutir respecto a lo que significa el costo real de formar un profesional en Chile. Y eso es parte de la discusión de la regulación arancelaria que ya está establecida y que todavía le queda mucho por avanzar. O sea, falta la mayor parte de la regulación de aranceles y ahí es donde creo que también debemos trasladar de alguna manera esta conversación. Ministro, Consuelo.
Sí, ministro, yo voy a entrar en algunos detalles porque hay como para entender un poco desde dónde se para el diseño del proyecto también. En el tema de los aranceles, ¿ustedes están pensando en un arancel que va a ser más alto que el arancel de referencia hoy, entonces, verdad? De todas maneras, el arancel regulado es más alto que el arancel de referencia. Eso es así. Los estudiantes que estudian con gratuidad, la cobertura que es el arancel regulado es mayor que los estudiantes que tienen CAE y que tienen arancel de referencia. Lo que ocurre claro, es que pero después además hay un de arancel referencia. real. Son 3 aranceles: el arancel de gratuidad, el arancel del CAE, que es el de referencia, y luego el arancel real, que es lo que cobra la universidad. Y lo que estaríamos nosotros es emparejando el arancel regulado de la gratuidad con el arancel regulado de este instrumento nuevo que es el FED. Sería un solo arancel entonces, el de gratuidad. Dos aranceles en estricto rigor, arancel regulado y arancel real en el caso del 10º decil. Eso es lo que está hasta ahora. Evidentemente esto tiene que discutirse, creo que lo dijo Matías, estamos recién entrando con esta discusión, se van a poner todos los puntos políticos, las diferencias de forma, de fondo, esto va a ser parte de la discusión de las primeras semanas, después esto va a bajar, probablemente van a haber otras coyunturas en el debate y ahí vamos a tener que entrar en la discusión de fondo cuando se tramite el proyecto. O sea, esto es lo más parecido a legislar un proyecto complejo. Absolutamente complejo, pero por eso me interesaba saber un poco desde dónde se para el diseño y eso es muy interesante también porque implicaría un gasto mayor la gratuidad, porque subirían los aranceles de gratuidad que hoy financia completamente el Estado. Nico, subiría el arancel. Los aranceles que tiene la gratuidad son los aranceles regulados, ya son esos. Claro, o sea, bajaría el arancel de referencia, bajaría. El arancel de referencia subiría. No, porque recuerda que el arancel el CAE tiene un arancel de referencia, ¿cierto? Sí. Exacto. Y el arancel de referencia es más bajo que el arancel regulado. De acuerdo. O sea, por tanto, si llevamos todo arancel regulado, que es lo que tiene la gratuidad, vamos a subir el valor del arancel desde el arancel de referencia al arancel regulado. Ministro, esto resulta bien chino, pero para entenderlo. Sí. Lo que usted me dice hoy día es que una universidad con un alumno de CAE recibe menos dinero que lo que recibe. Es que bueno, ok, si el arancel que usted le paga a una universidad, que el Estado le paga a una universidad por gratuidad es 100, usted me dice que el que le paga, el que recibe del crédito con aval del Estado es 80. El arancel de referencia. Lo que ocurre es que, y esta es la discusión, Nicolás... es que es matemática, no es interpretación. No. Mira, el arancel de referencia es más bajo que el arancel regulado. Otra cosa es que a los deciles que están sin cobertura de gratuidad se le cobra copago. Es ahí donde pero es que usted usted está considerando el valor del copago. Entonces, a ver, pero, o sea, finalmente hoy día va a haber uno solo. Lo que se pague por gratuidad es lo mismo que van a recibir quienes tengan este financiamiento de educación superior. Y eso va a ser más bajo que lo que perciben hoy día las universidades. Exacto. Va a ser más bajo. Y ahí es donde la apertura de este proyecto establece copago en el 10º decil, que son las personas con los mayores ingresos, y evidentemente esto va a ser parte de la discusión que vamos a tener que enfrentar. Ahora, en cualquier caso, el cálculo del valor que se tiene que pagar producto de la cobertura del instrumento, hoy CAE es arancel de referencia, mañana con FES es arancel regulado. Y el arancel regulado es más alto que el arancel de referencia. Sí, de acuerdo. Ahora, pero da lo mismo, pero en términos es otra cosa. Pero no importa. Ministro, una pregunta práctica. Quienes reciban este financiamiento estatal, ¿van a tener que devolverlo o van a tener por una proporcionalidad del valor de su carrera, de la duración de su carrera, que pagar un impuesto de un 8%? No. Primero, esto no es un impuesto. El impuesto, por definición, es aquello que se impone unilateralmente, que no se puede resistir por parte de la persona. Ya, y aquí si la persona decide... que además no está asociado a ninguna contraprestación. Claro, si la persona decide estudiar, lo tiene que pagar. Perfecto. Ya, ok. Entonces, primero, no es un impuesto. Conceptualmente no es correcto decir que esto es un impuesto. Es que si yo me compro un auto, pago IVA, y puedo decir no comprarlo, y el IVA sigue siendo impuesto. Pero bueno, pero es un detalle que puede ser semántico, no nos quedemos en la forma, vamos al fondo. No es semántico, porque el impuesto no está asociado a una contraprestación por parte del Estado. Sí. No es trivial lo que tú estás diciendo. O sea, cuando yo pago una contribución, por ejemplo, en el caso de mi casa,
o de tu casa o de la casa de cualquier persona que haya comprado una casa, uno paga una contribución y eso no está asociado a otra cosa distinta que no sea el hecho de que Obras Públicas llega con la calle, llega con las veredas, llega con la luminaria, llega con el servicio de sanitario, y con todo aquello que mejora y aumenta de hecho el valor de tu casa. Entonces no es trivial, no es un tema semántico nomás, es de bien de fondo. De acuerdo, pero no quemo. La pregunta es, entonces, una persona egresó de la universidad, lo que va a pagar durante X años es un 8% de sus ingresos. ¿Alcance esto o no? Hasta un 8%. Hasta un 8%. Alcance, sí, porque va a depender de cuánto gane. ¿Alcanza esto? Esto implica que la persona, cuando terminó de pagar la herencia, pongamos el ejemplo muy poco probable, pero en fin, alguien que tiene un ingreso tan alto que a los 3 años de estar pagando ya cubrió con ese 8% o lo que sea, ya cubrió el valor de su carrera. ¿Esa persona sigue pagando hasta que termine el periodo o paga lo que le costó al Estado? Efectivamente debería seguir pagando, dado que es una contribución, una retribución a este mecanismo de financiamiento. Ahora es un caso bien extremo que estás planteando tú. Es improbable, por no decir inexistente, ese caso, digamos, a menos que la persona gane, no sé, 100 millones de pesos mensuales. Depende. A lo mejor en el extremo, pero a lo mejor va a haber casos, y no tan inusual, en que aunque termine, con un mes antes que termine, o sea, uno va contabilizando como que le quedan las letras hipotecarias de su casa. Me queda un año, me queda 8 meses. Aquí no, aquí uno sabe que ahora, termina... Les tengo una pregunta. ¿Las personas hoy día pagan lo mismo que les costó la carrera con el CAE o pagan más? Pagan más porque pagan con intereses. Pagan con intereses. ¿Cierto? Y con intereses y todo lo que implica ese sistema de crédito. Entonces, no veo la sorpresa. La verdad es que van a haber personas que van a pagar más, van a haber, pero muy pocas, a mi juicio, según las modelaciones que hemos visto de las tasas de ingreso de personas que estudian distintas profesiones. Por otro lado, van a haber personas que van a pagar menos también, van a haber personas que van a estar muy cerca del costo real de la carrera, y esto va a estar asociado a la contingencia de los ingresos. Las personas van a contribuir más mientras más plata ganen, ¿no? Esto incluso se va a mover con un tramo exento. Las personas que están en ese tramo exento no van a tener que pagar durante el periodo en que estén en esa condición. Eso, por ejemplo, es cesantía o ingresos inferiores al salario mínimo. Y por otro lado, también esto va a tener un nivel de contribución que va a oscilar entre el 1% y el 7% para los salarios inferiores al $1.000.000. Por lo tanto, es una lógica de aporte progresivo que va a estar asociado a los ingresos de la familia, porque también queremos proteger los ingresos de la familia y proteger el salario, para que las personas no puedan hacer otras cosas también, ¿no? ¿Y cómo va a funcionar o cómo se imaginan? Tengo 2 preguntas. Uno, si el plazo empieza a correr independiente de la situación económica en la que yo estoy y el plazo se vence, digamos, el doble de lo que estudié, se vence independiente de cuánto haya pagado. Si es como cronológico y ya está. Esa es la pregunta, en realidad. Quiero partir por eso. Sí, no, está bien. El tiempo comienza a transcurrir un año después de haber terminado los estudios o de haber desertado, ¿no? En definitiva, de haber dejado de estudiar. Y empieza a correr y se acabó. No contempla el periodo en el que el estudiante congela los estudios. Ahí se suspende el proceso, ¿no? Y queda stand-by porque se consideraría eventualmente una deserción, o el estudiante puede retomar los estudios, obviamente eso según las regulaciones que tienen las propias instituciones respecto a congelamiento. Pero supongamos que el estudiante terminó su carrera. Un año después de haber terminado, comienza a aportar, ¿no? Comienza a contribuir, a retribuir a este fondo revolvente que va a ir, cuya idea, cuyo propósito es poder seguir sosteniendo el financiamiento futuro del sistema de educación superior. Entonces, eso va a ocurrir un año después, vinculado principalmente a que como existe el tramo exento, es decir, este segmento de personas que no van a estar obligadas a contribuir durante el periodo en que esté por debajo de los ingresos mínimos o que estén en condición de cesantía, no se justifica tener un periodo de gracia más largo, ¿no? El tiempo transcurre independientemente de si está en el tramo exento o no. Es decir, un año después de haber egresado, 20 años si es que estudiaste 5 años. Porque la regla es 2 años por semestre cruzado con un tope de 20 años. O sea, podría hacer carreras más cortas, por ejemplo, y estar menos tiempo también. Ministro, se arma una suerte de fondo, ¿no es cierto?, para que las personas empiecen a contribuir, que es el verbo que usted ha usado, en el financiamiento de los que están cursando las universidades todavía.
¿cuánto cuesta ese fondo? ¿Cuánto cuesta financiar un proyecto como este en régimen? Mira, hoy día la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda va a abrir el detalle del aspecto financiero del proyecto. De hecho, entiendo que está convocando una reunión con expertos y prensa especializada en el ámbito financiero precisamente para entrar en esto. Ahora, toda la proyección, para no adelantar ni cifra ni nada, me parece que el Ministerio de Hacienda va a ser el responsable de poder explicar esto más en detalle. Así nos hemos distribuido además en la tarea. Lo importante es que la proyección es que esto no va a tener un mayor gasto en ningún caso respecto a lo que está gastando hoy día el fisco en sostener el CAE. Y esto es muy relevante porque hoy día, entre el control de tasas, se recuerdan que originalmente el CAE era una tasa de interés del 6%, para reducirlo al 2%, hay que subvencionar, hay que subsidiar esa tasa de interés. Por lo tanto, el 4% el Estado lo está pagando permanentemente. Al mismo tiempo está la recarga, está la recompra, está la adquisición de los créditos. Es decir, en la sumatoria anual de lo que se está gastando para sostener el instrumento de financiamiento, estamos hablando de cerca de 900.000 millones, que es el dato que entregaba el día de ayer precisamente el ministro Marcel. Entonces, lo que nosotros estamos proyectando es que transitar a este nuevo mecanismo va a implicar un gasto anual menor que el que sí ha significado hoy día, y además en un par de años vamos ya a comenzar a generar ingresos regulares y permanentes a propósito del mecanismo de retribución, considerando que también estamos generando un plan de reorganización de la deuda, donde queremos que las personas vuelvan a aportar, digamos, a pagar más bien, porque en este caso son personas que están con el crédito, pero que pasen a este nuevo mecanismo bajo las condiciones de este mecanismo para que podamos tener ingresos que hoy día deberíamos tener, pero que no estamos teniendo. Solo recordar que hasta la fecha llevamos alrededor de 6 billones de activos tóxicos, es decir, de plata que ha estado comprado en crédito, pero que no está entrando realmente, ¿no? Solamente son activos. Claro, que no ha podido recuperar. Pago. Claro, y eso es parte de lo que se tiene que hacer cargo este nuevo proyecto, evidentemente. Se ha planteado que no puede haber copago, ya, y eso tendría que ver con la diferencia de los aranceles. Pero ¿qué pasa si alguien no se quiere endeudar y dice, pucha, tengo esta platita, yo puedo pedir un FES por una parte solamente de lo que me cobra la universidad y pagar lo otro con plata? Pero ¿eso qué significa después en términos de cuánto me van a cobrar? Claro. Bueno, acá lo que en realidad se contempla como modelo es en realidad el financiamiento de la carrera completa. No tiene mucho sentido meterse al FES para copagar una parte de los recursos. También eso tendría sentido, por ejemplo, para el 10º decil que tiene arancel libre, ¿no? Donde hay una diferencia que el instrumento no te cubre. Porque la lógica de ese instrumento es que tú no tienes que preocuparte de financiar la carrera. Luego, sí, pero pongamos que yo digo, pucha, se murió un pariente, me dejó, es que no sé, 10 millones de pesos, y yo digo, pucha, quiero pagar menos, quiero endeudarme por menos plata a futuro, entonces quiero poner esos 10 palos ahora y pedir FES por menos tiempo o por menos cantidad. No está pensado de esa manera, entonces. No está contemplado de esa manera, efectivamente, porque el principio que hay detrás es que la persona no se preocupe por pagar el arancel, dado que la cobertura de arancel regulado, y el arancel regulado es el arancel máximo que podría cobrar cada institución respecto a su respectiva carrera. Ahora, excepto en el 10º decil, donde el copago sí podría tener sentido, y ahí es porque ahí hay una coexistencia entre arancel regulado y arancel libre. Ahora, otra cosa será la discusión que venga posteriormente respecto a otros deciles a propósito de lo que han planteado los rectores, y eso tiene que ver con la lógica del proyecto. Evidentemente algo que eventualmente podría surgir dependiendo cómo se desarrolle la discusión. Ministro, se va a tener que venir con tiempo y le vamos a hacer un cuestionario 1 a 1 respecto a que son tantas las dudas. Ningún problema. Muy interesante. Muchas gracias, ministro. Gracias. Buenos días. Que esté bien, Nicolás, Matías. Buenos días. Gracias, ministro, que esté muy bien. Nos vemos mañana. Buenos días. Muchas. Nos vemos mañana. Buenos días. Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna 89.7 FM y Duna.